Todas las religiones de naturaleza espiritual son invenciones del hombre. Ha creado todo un sistema de dioses con nada más que su cerebro carnal. Solo porque tiene un ego y no puede aceptarlo, tiene que exteriorizarlo en algún dispositivo espiritual al que llama Dios. Hoy hablaremos del Papa Negro, el padre del satanismo. Hoy hablaremos de Anton Szandor LaVey. Bienvenidos. Y prepárense para ser testigos del oculto. La historia de Anton Szandor LaVey es sumamente curiosa y enigmática. Lo que cuentan sus biografías fue desmentido por sus familiares, y por el aura oscura que emanaba su imagen, muchos de sus conocidos prefieren no ser mencionados. Se sabe que nació en Chicago el 11 de abril de 1930 como Howard Stanton LaVey, hijo de inmigrantes georgianos y ucranianos, de origen judío y practicantes del protestantismo. Sus padres apoyaron su interés musical, y así LaVey aprendió a tocar varios instrumentos, especializándose en el piano, que curiosamente tocaba durante las reuniones de la iglesia bautista de su barrio. Dejó el colegio a los 16, consiguiendo trabajo en el circo de Clyde Beatty, donde, además de tocar el piano, trabajó como peón y domador. Y ahí tuvo su gran epifanía. Descubrió que los asistentes a los espectáculos obscenos de los sábados por la noche asistían luego, el domingo, a la misa de su iglesia. Así, sorprendido por el comportamiento hipócrita de los feligreses, comenzó a alejarse del cristianismo y a cultivar su filosofía atea. A partir de 1948, comenzó a trabajar como organista en bares, salones y clubes de burlesque, donde cuentan que pudo haber tenido un amorío con Marilyn Monroe al comienzo de su carrera mientras era bailarina del teatro maya. Algo que, obviamente, como les dije al principio, fue desmentido e intentado olvidar. Fue en 1950 cuando se radicó en San Francisco. Se casó con Carol Lansing, su primera esposa, tuvo a su hija Carla y se transformó en toda una socialité. Fue conocido tanto por su carrera como músico, por pasear con su leopardo Zoltan, como por sus investigaciones paranormales. Cuentan que para zafar de ser reclutado para la guerra de Corea, estudió criminología y comenzó a trabajar en el Departamento de Policía de San Francisco como investigador psíquico. Esto, sumado a sus estudios sobre los escritos de Aleister Crowley, de quien ya hablé el pasado Halloween en este video, lo llevó a transformar su casa, que pintó totalmente de negro, en un centro de discusión sobre ocultismo y esoterismo. Un grupo que comenzó a nombrarse la Orden del Trapezoide, que lo hizo formar su propia corriente filosófica, que luego transformaría en religión. En aquella casa negra del 6114 de la calle California en San Francisco, se fundó la Iglesia de Satán. La Iglesia de Satán fue fundada el 30 de abril de 1966, durante la noche de Walpurgis, la noche de las brujas, de la que ya hablé en este video.
Así, el 1966 fue llamado el año 1, el primer año de la era de Satán. Y la iglesia fue inaugurada cuando Anton LaVey se afeitó la cabeza a modo ritual. Lo que decía era una tradición de los verdugos. Aquella noche fue conocido como el Papa Negro y comenzó a oficiar bodas como la que le estoy mostrando de John Raymond y la socialité Judith Case, bautismos como el de su hija Sina, lo que llamaba el comienzo del camino de la mano izquierda, y funerales. La iglesia de Satán, lejos de lo que muchos creen y presumen, es una corriente filosófica de corte atea. Seguidores de los pensamientos de Friedrich Nietzsche, Ayn Rand, Mencken y el darwinismo social. Fundamentada en las palabras de Karl Marx, la religión es el opio de los pueblos. Y es muy diferente a lo que los prejuicios y las malas lenguas afirman. La iglesia de Satán se opone a los sacrificios, tanto humanos como animales. Rechaza el cristianismo, que describe como una plaga en la tierra que atemoriza, reprime y no permite pensar libremente a millones de personas. Propone una visión de autoconocimiento, indulgencia, orgullo y justicia a sus seguidores, y se opone a todo tipo de deidad. Y es que a Satán no lo ven como un dios, sino como una metáfora, como la representación de la inteligencia y la humanidad, los valores que Yahvé intentó borrar, algo de lo que hablamos en este video, ¿recuerdan? Aquel pecado original. Satán, según esta corriente, representa al ángel que pensó por sí mismo y se rebeló ante Dios. Lucifer, Luzbel, el portador de la luz. Aquel Prometeo de los mitos griegos, el titán que robó el fuego a los dioses, la llama del conocimiento, de la iluminación, para entregárselo a los humanos, dándoles pensamiento, reflexión y libertad. Aquel que lideró a los ángeles caídos, que según el libro de Enoch, se rebelaron ante Dios, uniéndose a las mujeres humanas y enseñándoles los conocimientos sagrados. El símbolo principal de la iglesia de Satán es el sigilo de Baphomet, formado por un pentagrama invertido, que si recuerdan, el pentagrama no es un símbolo diabólico, sino un símbolo que representa el dominio del hombre sobre los 5 elementos: tierra, agua, fuego, aire y éter, es decir, la esencia divina. Así, el pentagrama invertido, según esta corriente, representa el alejamiento del hombre a lo divino y el control sobre el mundo terrenal. El pentagrama lleva el nombre de Leviatán, escrito en hebreo. El Leviatán es un monstruo marino creado por Dios, similar al Kraken, que formaría la Santa Trinidad falsa, Leviatán, Lucifer y Baal. Y el símbolo además lleva la cara del macho cabrío, símbolo de fertilidad, imagen del antiguo culto al dios Pan, representando los placeres mundanos y carnales, siendo además la oposición a Jesús. Y es que, si Jesús es el buen pastor, el macho cabrío es quien alborota el ganado. Pero además, se dice que los templarios fueron condenados a la hoguera por herejes, adoradores de Baphomet. Pero en realidad, Baphomet no es ningún demonio. La raíz de su nombre es Mahoma, el profeta del Islam. La iglesia
deformó ese nombre y lo utilizó como una excusa para liberarse de los templarios, y quizás también para terminar con la línea de sangre de Jesús. El libro principal de esta corriente es la Biblia de Satán, donde explican la visión que tienen de Satán y sus 9 cualidades. Satán representa la complacencia en lugar de la abstinencia. Representa la existencia vital en lugar de los sueños espirituales. La sabiduría perfecta en lugar del autoengaño hipócrita. La amabilidad hacia quienes la merecen en lugar del amor malgastado en ingratos. La responsabilidad para el responsable en lugar de los vampiros psíquicos. Representa al hombre como animal, a veces mejor y otras peor que los demás. Representa los pecados, siempre y cuando lleven a la gratificación física, mental o emocional. Y afirma que Satán siempre fue el mejor amigo de la Iglesia, ya que es quien la mantuvo en el negocio durante todo este tiempo. Así, durante este libro, desafían los 10 mandamientos, el camino de la mano derecha y la regla de oro, proponiendo en cambio el epicurismo, la autocomplacencia y la vida por los placeres. El segundo libro es el libro de Lucifer, donde se explica la filosofía satanista, basada en la indulgencia, el amor, el odio y el sexo. El tercer libro es el de Belial, donde se enseñan los rituales y la magia y la preparación mental del iniciado. Y finalmente, el libro del Leviatán, el libro de las invocaciones. Anton LaVey falleció un día como hoy, el 29 de octubre de 1997, y desde entonces la iglesia de Satán se trasladó a Hell's Kitchen en Manhattan, Nueva York, donde es comandada por el sumo sacerdote Peter Gilmore. Pero además, durante su trayectoria, la iglesia de Satán se dividió en 3 grupos: el templo de Set, una sociedad secreta iniciática fundada en 1975 por Michael Aquino, un hombre de confianza de LaVey, quien se alejó insatisfecho por el rumbo que tomaba la iglesia bajo el dominio de su fundador, y aseguró que el propio Satanás se habría comunicado con él, explicándole que su nombre real es Set, a quien sí toman como una deidad, quien le dictó el libro de la llegada de la noche. Otra rama es el Templo del Vampiro, fundado por Lucas Martel en 1989, un amigo íntimo de LaVey, una organización que siempre estuvo ligada a la iglesia de Satán, e incluso siguen colaborando juntas. Y finalmente, la primer iglesia satánica, fundada en San Francisco por Carla LaVey, la hija de Anton, quien intenta retomar las ideas originales de su padre. El camino espiritual es personal y debe basarse en el respeto, pero recuerden que antes de juzgar, todo siempre será malo si solo se escucha una campana. Muchas gracias por su atención y les deseo buenas noches.